tardes, amigos. Este es el segmento del Montonero, los diálogos del Montonero en el que conversamos con políticos, con intelectuales, con economistas, en fin, con los actores sociales vinculados a esta pandemia y recesión que afecta al Perú, a América Latina y al mundo. El día de hoy tenemos un invitado, acá se suele decir de lujo, pero vamos a decir extremadamente importante, uno de los peruanos más ilustres, más reconocidos en el planeta, no solamente por el mundo hispanoamericano, sino por el mundo anglosajón, es decir, por el mundo en general, por sus obras, sus investigaciones. Estoy hablando de Hernando de Soto, autor del Otro Sendero y del Misterio del Capital, con quien vamos a hablar sobre la informalidad en el Perú, ¿no? El doctor de Soto no necesita mayores presentaciones, pero la informalidad, muy rápidamente, si uno aborda la informalidad, uno podría decir que ahí está el kit o la explicación principal del fracaso de las políticas de contención en la pandemia, pero también de las posibilidades de salir o no de esta recesión que va a afectar más del 15% en el país. Buenas tardes, doctor de Soto. Muchas gracias por participar en los diálogos del Montonero. ¿Qué tal, Víctor Andrés? Gracias por invitarme. Bueno, déjeme hacerle la pregunta directa. ¿La recesión es la llave maestra para superar la pandemia, la informalidad, la posibilidad de superar la informalidad es la llave maestra para superar la pandemia y la recesión? ¿Se puede hablar en esos términos? Se puede hablar en esos términos en el sentido de la informalidad no es una buena cosa, porque la informalidad significa funcionar al margen de las cosas que nos vinculan, ¿no? ¿Qué cosas nos vinculan a nosotros? Contratos, oportunidades, qué cosa ha creado el mundo moderno, el poder trabajar en gran escala, el poder entenderse con todo el mundo, no, como dice el viejo derecho romano, ad personam, sino ad in rem, es decir, a través de las cosas y los escritos. Y la informalidad son aquellos que no tienen ese lenguaje legal, es decir, no tienen un lenguaje estandarizado que permite arreglar cualquier cosa. En otras palabras, si vemos todo lo que hay a nuestro alrededor, todo es el resultado de hacer empresa, todo es el resultado de colaborar el uno con el otro. Nadie ha hecho algo que sea solo en la revolución industrial. Hace 300 años que ya las cosas no se venden solas. Todo producto es el resultado de unir miles de piezas, ¿no es cierto? Es el resultado de unir centenares de piezas. Sus anteojos probablemente tienen insumos de 40 países. Bueno, los informales son aquellos que no pueden hacer eso. Entonces, con lo que estamos viendo ahora es de que ser informal en un mundo formal, en un mundo capitalista, no hay otro sistema. China, Rusia, todos somos parte de un gran mundo global capitalista. Eso solamente, ese mundo, que es el que se hace próspero, excluye a los informales, porque la formalidad no es otra cosa que un orden global. Y entonces lo que se ha visto ahora es algo que parecía a todo el mundo teórico, parte de una idea política, de una controversia izquierda-derecha. Estamos viendo que ni podemos combatir a una plaga si es que no somos globales, si es que no somos formales, si es que todos no podemos compartir los mismos derechos y obligaciones. Ergo, ahora que está bastante claro que ni siquiera el confinamiento funciona, olvídese el mercado, olvídese la política, confinar ni eso puede funcionar si uno son informales, puesto que no hay manera que procedan a través de pantallas, de símbolos para comunicarse, comprar y vender, va a ser que vamos a tener que enfocarnos en la formalidad, crear un orden formal que incluya a ellos, que son la mayoría, ¿no es cierto? Y la mayoría de los peruanos y la mayoría del mundo, dicho de paso, y en ese sentido es una buena cosa porque vamos a acabar con unas grandes fuentes de la desigualdad y los resentimientos que todavía persisten en el mundo. Ahora, ese diagnóstico, esa descripción, podríamos llamarla económica, social, institucional, incluso con algo de aproximación ideológica que usted ha descrito sobre la informalidad, se agrava en medio de una recesión, ¿no es verdad? La recesión hace que este problema no tenga una dimensión de 1 grado, 2 grados, sino están todos los grados posibles. Es una cosa que
que puede generar consecuencias imprevisibles. Le comento, en el caso de Gamarra, la desesperación de los empresarios provincianos que han parado 2 meses y medio, los pueblos jóvenes, los pueblos que se organizan alrededor de Gamarra, los conos, están creando una situación muy de consecuencias imprevisibles, ¿no? La recesión lo cambia todo, digamos, lleva esto a niveles que ya no pueden ser, digamos, no se puede dorar la píldora sobre la magnitud del problema, para decirlo en términos criollos. Absolutamente. El único cambio que yo agregaría, porque estoy seguro que los dos estamos pensando en ese sentido lo mismo, cuando usted dice imprevisibles es en el sentido que no sabemos qué dimensión van a tener, pero previsibles en el sentido que van a ocurrir, ¿no es cierto? Unos han sufrido más que otros. Tal vez una vez algún amigo mío que yo tenía, no que yo tenía, que yo tengo, que era de orígenes de las canteras de la izquierda, él me decía, bueno, ¿qué le parece, pues, doctor de Soto? Ahora todos somos iguales, porque frente al coronavirus, ¿no es cierto? El coronavirus golpea a todo el mundo por igual y la respuesta es que no golpea a todo el mundo por igual. Así Y es. la gente que ha golpeado desigualmente y severamente no ha sido ni por ser rojo ni por ser blanco, ha sido esencialmente por ser formal o informal. Los formales que tenemos identidades para entrar al Zoom, que tenemos tarjetas de identificación, que tenemos propiedad que nos permiten garantizar en los bancos, que tenemos maneras de colaborar, comprometernos legalmente, ser responsables frente a los mismos tribunales, ellos no lo tienen. Entonces, como resultado, cuando los hemos confinado todos, nos han hecho confinados, ellos han sufrido tremendamente y nosotros lo que estamos viendo cuando vemos a Gamarra, Gamarra siendo uno de los emporios pues, comerciales más grandes, donde se venden en las calles, donde se espera al ómnibus de la parada, ¿no? Para ir a provincia, salir, transportar las cosas, comprarlas, venderlas, intercambiarlas, hacerse rico. Todo eso es la parte visible. Pero como ustedes saben, y particularmente usted, Víctor Andrés, eh, el, ah, el, el, eh, el ambulante en los tiempos que nosotros hacíamos números sobre eso y no hay y las calles estaban llenas de ambulantes, ¿no? En los años 80 eran 1% de la informalidad, es decir, uno. Y nosotros vemos ese 1% en Gamarra, pero hay un 99% que también ha sido paralizado. No es porque vende en la calle, es que sencillamente no tiene la capacidad de movilizarse. Ese es el sector informal. Entonces, hablar de un sector que es igual al resto de nosotros, que hay una ventaja en ser informal por no pagar impuestos, eso es sencillamente una mentira. En primer lugar, porque la mayor parte de impuestos se pagan no a la renta, sino son el resultado de transacciones y ellos los tienen que pagar igual que nosotros y sus insumos, sus máquinas vienen pues del sector formal. Entonces, eso es una mentira. Lo que ocurre es que no tienen esa capacidad de competir y gracias a años de Guerra Fría todo el mundo cree que el informal es básicamente un obrero desocupado cuando en el fondo es un empresario descapitalizado, ¿no? Bueno, y doctor de Soto, para quienes creen que la informalidad es un asunto de orden, de autoridad y no de grandes reformas, bueno, pues deberían mirar Facebook, las redes sociales, donde empiezan a haber muchos negocios de delivery que les puedo asegurar que ya son informales. Es decir, la informalidad con esta crisis, con esta recesión, también va a expandirse a las clases medias y a algunos sectores globalizados que han perdido posición en esta crisis. Pero digamos, para no solamente caer en la descripción, yo le pregunto a usted, ¿cuáles son las grandes claves para formalizar el Perú? ¿Qué debería hacer el Ejecutivo, el presidente Vizcarra, el Congreso, las élites, para enfrentar este problema que se comienza a convertir en la columna vertebral para enfrentar la pandemia y la recesión? Bueno, en primer lugar es hacer una buena síntesis de lo que está pasando. Y esa buena síntesis es que la queja de tanto los formales y los informales no es por informalidad, es por la formalidad.
Pregúntele a los empresarios formales qué es lo que los friega, qué es lo que los molesta, qué es lo que les impide surgir en la vida. No es los informales, son los formales. Y los formales es un sistema legal que le hace la vida tremenda a los que están dentro de la formalidad e imposible a los que están fuera de la formalidad. Es imposible, pues, creer que en un país hay un 70% o 80%, lo que sea, de malvados que no les gusta estar dentro de la ley. Y si ese es el caso, pues hay que cerrar el país e irse. Lo que sí sabemos es que cuando a un informal viaja a los Estados Unidos, cumple con las leyes, cumple con las normas. Llega el Papa a Madison Square Garden en los Estados Unidos cuando hizo una increíble visita, donde se hizo enormemente popular en los Estados Unidos, dijo, ¿cómo es posible que en los Estados Unidos existan más de 11 millones de personas que no son formales? Él no dijo que no son formales, él dijo que están indocumentados. Es increíble porque al no estar documentados no pueden estar con sus familias, no pueden hacer esto, no pueden hacer lo otro. En otras palabras, lo que él estaba diciendo era que todos los peruanos, mexicanos, salvadoreños, chinos, afganistanes que migran a los Estados Unidos, la primera cosa que piden es el documento para ser formal. Si en el Perú no lo piden y nosotros que somos formales tratamos de darle la vuelta, quiere decir que hay que aceptar de una vez y por todas que tenemos un muy mal sistema legal, número uno. Y número dos, que tenemos un sistema universitario que sigue enseñándolo. Y lo sigue enseñando y sigue siendo el primero que dice que aquellos que no obedecen la ley son los tales por cuales, cuando ha creado leyes que no son posibles de cumplir porque están mal hechas. Tú sabes también como yo, Víctor Andrés, que el Estado produce 106 normas cada día laborable, digamos 100, a veces más, a veces menos. Cada día laborable, eso quiere decir 30.000 normas cada día. Y ahora que se ha tratado de abrir, de reactivar la economía, aunque sea de a pocos, para solamente reactivarle, según estaba entendiendo el otro día Miguel Vega Alviar, que está en la Comité de Reactivación, ha tenido que lanzar 600, 800 normas para reactivar la economía, 800. Es decir, el sistema legal no funciona. Es un problema de que no saben escribirlo, no saben ponerlo, han aprendido derecho romano, son cultos en romano, algunos hablan latín, pero no han sabido adaptarlo a la realidad peruana. Y además, doctor de Soto, en las universidades se debería enseñar ese librito de Henry David Thoreau, La desobediencia civil, que invoca al ciudadano a desobedecer una mala ley, pero de manera pacífica. La informalidad en el Perú es una enorme fuerza de paz, porque han desobedecido la ley de manera pacífica, trabajando, creando capital, creando empleo, creando sobrevivencia, cuando en el Perú, en los años 80, hubo una fuerza violentista de destrucción, la fuerza colectivista terrorista de Sendero Luminoso. Por eso el libro suyo se llama El otro sendero. Se debería enseñar que la desobediencia civil también es un activo de las sociedades que construyen futuro, progreso. Pero entrando ya más directamente al tema, los especialistas señalan que hay tres grandes áreas donde se debería abordar el combate a la informalidad. Digamos, esta sobreregulación de procedimientos, lo que alguna vez en el IDL se llamaba la simplificación administrativa. En segundo lugar, hablan del tema tributario. El tema tributario debería modernizarse. Y en tercer lugar, hablan del tema laboral. ¿Usted cree, como los especialistas aquí en el Perú, cuando hablan de la informalidad, le incorporan el elemento de productividad, incluso en el análisis? ¿Usted cree que estas son las claves para avanzar hacia la formalización o el paquete es mucho más complejo, requiere otro tipo de decisión? No sé. Yo creo que esa taxonomía de las tres cosas son el resultado de algo más grande, ¿no? La idea es la siguiente: la vida ordenada, que es lo que hemos sabido crear como especie, los humanos,
es básicamente en lo cual estarían de acuerdo tanto Marx como Adam Smith, la división del trabajo. Es decir, esencialmente, si hoy día vivimos 2, 3 veces más que nuestros ancestros, hace solamente 100 años, estamos en mejor salud, tenemos maneras de prevenir la tristeza que no tenían los otros, evitar salvajismos, guerras, que gracias a Dios ya no se ven hoy día en la magnitud como se veían anteriormente. Cuando yo estudiaba en la universidad y estudiaba economía, había un manual para el derecho internacional público en tiempos de paz y en tiempos de guerra. Había un manual de cómo organizar una economía en tiempos de paz y en tiempos de guerra. Ya no se utilizan, es decir, somos mucho más pacíficos de lo que éramos antes. Bueno, todo eso obedece a sencillamente que después de la Segunda Guerra Mundial, países que no eran muy democráticos, como Alemania, por ejemplo, ¿no? Que hoy día es un faro de luz para estar hacia adelante, aprendieron a crear democracias cada vez más eficientes. ¿Y en qué consistían esas democracias? Consistían en que ya no se podía normar ni crear reglas, reglamentos, ni leyes de tributación, ni cosas laborales, sin algún tipo de consulta popular. En otras palabras, aceptar que el gobierno tiene tendencia a aislarse, porque es un grupo de personas que se encierra, y que el problema es que terminado el sistema electoral, no puede reglamentar sencillamente de un edificio sin ventanas. Tiene que saber qué es lo que está pasando. Todos los países desarrollados tienen otro programa que tenemos nosotros también en el ILD, que es la democratización de decisiones de gobierno. Nadie toma decisiones sin estar informado. ¿Qué empresario se le ocurriría sacar un producto al mercado de delivery, de lo que sea, sin saber qué dice el mercado? ¿Lo puedo vender o no lo puedo vender? Porque si no hay consenso, no hay contrato social, no hay un mercado para el producto, no va a funcionar, pues, porque no hay suficientes policías en todo el mundo para hacerlo funcionar. Entonces, lo que ocurre generalmente con nuestro sistema es que una vez cada 5 años, nosotros los peruanos, durante 12 horas, somos reyes. Decidimos si este entra al poder o este otro no entra al poder, ¿no es cierto? Un día de 5 años, después de eso, quien entró al poder es un dictador absoluto. El Poder Ejecutivo dicta el 98% de las normas sin utilizar ninguna de las ventajas que se le puso en la Constitución del 93, que es el derecho a recibir comentarios del pueblo por referéndum, por consulta, por revocatoria. No nos gusta un alcalde, no nos gusta alguien, tenemos el derecho a revocarlo. Eso ocurre en todos los países civilizados. En otras palabras, si nos hemos equivocado de calle, tenemos por lo menos la posibilidad de ir a un trébol, un puente o algún lugar y regresar y tomar otra carne. Acuerde usted la campaña del no. La campaña del no fue una campaña de políticos para que les demos estabilidad laboral. Son los únicos que tenían estabilidad laboral, salvo que les quiten el Congreso. En otras palabras, lo primero, lo fundamental es cómo creamos un sistema de derecho en que todo lo que hemos pasado por la universidad, sobre todo los que han hecho derecho, no creen que saben lo que es la verdad. Además lo decía el derecho desde que yo lo he podido estudiar hace mucho tiempo. El derecho no es una cosa que se inventa, es una cosa que se descubre. Usted anda, ve qué funciona, cómo se entiende la gente, lanza propuestas y hay un momento en el cual las propuestas se honran, se obedecen por sí solas. En ese momento es el momento en el cual los abogados ya pueden decir, este es un derecho. Porque ¿de dónde viene el derecho? ¿Porque lo dice el Estado? No, el derecho viene porque se ha sido aceptado, es la forma que ha tomado, por eso formalidad, es la forma que ha tomado el comportamiento. Aquí en el Perú se despachan 106 normas cada día en un cuarto sin ventanas. Esto es un cambio fundamental y no es político, ¿eh? Perdón, no es legal, es un cambio fundamental político. ¿Quién toma las decisiones? ¿Cómo los elegimos? Los partidos políticos verdaderamente nombran a sus representantes en base a que saben comunicarse con el pueblo o que se tomaron decisiones internas, dijeron tú eres de Lambayeque, tú eres de acá, tú eres de allá, vamos a formar se forman casi, se forman en forma hasta menos democrática que un grupo de rock.
Pero realmente no hay, este es un país donde no se gobierna de abajo para arriba. En el fondo hay que hacer las dos cosas, un poco de abajo para arriba y un poco de arriba para abajo. Este es un gobierno de élites que así son, que sean de izquierda o que son de derecha. Una vez que nosotros, los muchachos de la Católica de San Marcos, de donde sea, nos hemos reunido, todos creemos que este pueblo nos necesita. Y eso no es cierto. Doctor De Soto, hay un tema que también quiero plantearle en relación con esta idea de formalizar el Perú. El Estado peruano, el día de hoy, por ejemplo, gasta alrededor de 65.000 millones de dólares aproximadamente, es decir, una tercera parte del PBI, ¿no? Y los burócratas del Estado peruano creen que el Estado existe sin el aporte de los privados, ¿no? Hay un estudio que señala que 40 corporaciones pagan el 85% del impuesto a la renta de ese 30% que tributa. Pero también se cree que los informales no le dan nada al Estado. Es decir, se cree que un informal o un hombre pobre, por ejemplo, que recibe ingresos entre 200 y 400 soles, tampoco le da nada al Estado. Se cree que un minero informal, un empresario de gamarra, tampoco le da nada al Estado, ¿no? ¿Qué debemos, o sea, se debe la reducción del Estado, tener un Estado pequeño, diferente, es una condición para formalizar el Perú? Eso obliga, por ejemplo, a bajar impuestos, a tener sistemas tributarios amigables, sistemas laborales amigables. ¿Qué piensa usted de eso, doctor? Yo pienso la cosa siguiente, Victoria. Yo pienso que he visto países que tienen estados reducidos, relativamente reducidos, ¿no? Digamos, los suizos tienen un estado algo reducido. En los Estados Unidos depende, pues, si uno vive en Nueva York paga un montón de impuestos, si uno vive en California, Nebraska paga menos impuestos, ¿no? Las dos cosas funcionan. Hay mucha gente que le gusta que el transporte sea servicio público, otros que prefieren que sea privado. Y la ventaja en un Estado democrático es que uno puede comparar un sistema con el otro, ¿no? En los Estados Unidos hay un sistema de transporte público en un Estado y en otro es el privado y se ve lo mejor de cada lado y se hace una mixtura. Yo creo que el error viene en lo siguiente. El error viene, en primer lugar, de creer que es el Estado. Porque si hacemos eso, le hacemos el juego a la extrema izquierda o a todos aquellos que son paternalistas y que son elitistas, ¿no? Yo voy a tomar el Estado porque para poder gobernar se necesita educación universitaria de algún tipo y además le vamos a echar la culpa a los funcionarios públicos. Cuando hay que acordarse que quien hace las normas y tiene responsabilidad por hacer las normas no son los burócratas, son los políticos. Ellos son los que toman las decisiones. Entonces, la primera cosa es que yo diría que es una falla del sistema político. Una vez que usted ha corregido el sistema político, va a encontrar que las motivaciones, lo que incentiva a tomar buenas decisiones a los funcionarios públicos es de que se recibe una retroalimentación sobre las leyes que no funcionan y funcionen, sobre todo si las van a estar sacando a un ritmo de más de 100 al día. Eso en primer lugar. En segundo lugar, evitamos el juego de izquierda y derecha al decir que el sector privado es el que debe dar la solución. Absolutamente el sector privado económicamente son indispensables porque son aquellos que cuando toman una decisión, si se equivocan, pagan el pato por esa decisión. Entonces, al igual que el resto del pueblo, toman riesgos y son los primeros en estudiar a fondo qué funciona o no funciona, porque si no les funciona, quiebran, ¿no es cierto? Pero eso de hacer pensar de que el sector privado no tiene que ver algo con el enjambre y la confusión del Estado es absolutamente falso. Porque el sector privado y sus estudios de abogados, sus ejércitos de coimeros y lobbyistas son responsables por muchas de estas malas leyes. Están hechas justamente para crear monopolios escondidos. Entonces, no es que durante regímenes socialistas se le ocurrió a un par de militares hacer cosas abusivas. Durante gobiernos llamados libertarios, han habido una serie de lobbyistas que ellos le han metido. Por ejemplo, cuando estamos hablando de cuántos trámites tenía que sufrir una persona del sector pobre, nuestros peores enemigos no venían de la izquierda, de los del ILD,
venían de los empresarios peruanos y que habían planteado muchas de estas distintas tipos de ¿cómo se llama?, de reglamentos justamente para exclusividad. Cuando se negoció, acuérdese usted, el Tratado de Libre Comercio, eso lo hizo Toledo, ¿no? Pero pues, si quien lo pasó por el Congreso fuimos nosotros, reconocidos por el Congreso americano, nunca hemos ido a tratar de transformar la percepción de que fue más bien el Estado. No, lo hicimos nosotros por los contactos que teníamos en ese momento. Fue condicionado a que se aprobara un TLC para adentro, un tratado de libre comercio que permitiera que los pobres del Perú también beneficien directamente el comercio internacional. Eso se lo tiraron abajo los gremios privados. Dijeron, ¿qué tiene que ver una acción democratizadora con el TLC? Y yo he dejado de dar los nombres, nunca no los he dado, pero fueron los privados que se opusieron a eso. Entonces, la primera cosa es no de hacerle la tarea fácil a los dictadores de izquierda diciéndoles es privado o público, sino son todas las personas que llegan a las élites. Una vez que llegan a las élites, se separaron de la realidad y los funcionarios públicos hacen lo que debe hacer un funcionario público, ejecutan lo que se les dice. El gran culpable acá es un sistema político donde la única propiedad privada cierta en el Perú son quién es el dueño del partido político, y esa persona escoge quiénes van a ser los congresistas y escoge quiénes van a ser los ministros, y ahí está la primera responsabilidad. Entonces, la respuesta a todo eso es cómo creamos algo en lo cual la democracia no sea solamente elegir durante 12 horas un día, sino que la democracia sea un proceso permanente donde los políticos toman la responsabilidad de la norma y no andan diciéndole que la culpa es a quien fue entrenado a sencillamente redactar las normas que son decididas por los elegidos en una sola vuelta, a quienes no tenemos el derecho de enjuiciar y no tenemos el derecho de ser responsables. Es un problema político, es un gran problema político, porque mire, es bastante sencillo. El día que los informales puedan ser atendidos como responsables, son el 70% de la población. Tienen ustedes ahora una comisión para la reactivación económica. Víctor Andrés, ¿quién está representando a los 70%? Nadie. ¿Y sabe qué sucede, doctor? En Gamarra sabe cuál es la desesperación de los talleres, que les están pidiendo delivery y comercio electrónico. Entonces, ¿qué sucede? Los talleres, los dueños de talleres, se están reuniendo con los clientes por las calles aledañas de Gamarra, en sus carros, porque no pueden recibirlo en sus talleres, ¿no? Y lo que eso produce es más desorden, más confusión, más caos, más contagios. No hay diálogo con el empresario, no hay representación con el empresario. Hay una desesperación enorme. Pero en fin, se nos está acabando el tiempo, doctor de Soto. Yo quería plantearle una última gran pregunta. Usted es un conocedor de la realidad internacional. Ha habido pues todas estas teorías conspirativas con respecto al coronavirus, al virus del COVID-19. Estas teorías conspirativas nos dicen que el virus fue creado en un laboratorio para destruir la economía occidental, pero al margen de eso, ¿no? Va a haber un mundo diferente luego de la pandemia, ¿no es cierto? El día de hoy, por ejemplo, hay 2 portaaviones de Estados Unidos en el Océano Índico, algo que era impensable antes de la pandemia, ¿no? Porque eso era más o menos un área de influencia de la China continental. La China continental tiene problemas con Japón, con Taiwán, con Filipinas, sobre un montón de islas. Ahora hay 2 portaaviones norteamericanos en el Océano Índico. Y China no dice nada. Hay un portaavión americano, norteamericano, estadounidense, frente a las costas de Venezuela. Algo está pasando en el mundo y mientras tanto hemos visto estas manifestaciones, estas protestas en Washington que parecen también estar dirigidas y tienen un sentido. ¿Cómo observa usted el panorama internacional, la globalización, la economía? ¿Cómo queda el mundo luego de la pandemia, doctor de Soto? Bueno, la primera cosa que tú sabes lo que se dice siempre, Víctor Andrés, ¿no? La realidad es lo que uno percibe.
En inglés es reality is perception, ¿no? Entonces, lo que existe es lo que percibimos. Y lo que se puede percibir es la cosa siguiente. Se puede percibir que a través de la historia del mundo, y como es su último autor, pero antes hubo Hobbes, antes hubo Montesquieu, antes estaba Metternich, todos los grandes intelectuales públicos siempre decían que lo que siempre hay es equilibrio de poderes, ¿no es cierto? La prueba de ello es que cuando tenemos elecciones es raro que alguien gane, claro que sea una dictadura, ¿no? 90% de los votos contra 10, generalmente es 51 con 49. La tendencia de los seres humanos, de nuestra especie, por lo menos es que si hay hombres, seremos 50-51%. Si hay mujeres, es en la mitad. Hay una especie de subconsciente colectivo que se encarga de hacer el equilibrio. Anteriormente esos equilibrios venían pues entre los anglosajones, los continentales, los asiáticos versus los europeos, después fue el comunismo versus el capitalismo y ahora es China versus los Estados Unidos. Y entonces el tema de dónde está esa rivalidad existía antes que el coronavirus, ¿no es cierto? Esa realidad que existía de que, si bien uno se decía, bueno, caramba, ¿qué más quieren los Estados Unidos? China ya está adoptando un modelo capitalista, ¿no? Los Estados Unidos no estaban contentos, claro, porque había un rival. Los europeos desaparecían, había un rival. Entonces ahora esa rivalidad que es típica de cómo somos los seres humanos, es ahora China versus los Estados Unidos. Y entonces cuando ha venido una cosa como el coronavirus, el tema que es esta rivalidad con dos modelos económicos, pero que aunque cambiarían, seguiría la rivalidad porque son las dos potencias del mundo, las dos grandes potencias del mundo con capacidad de movilizarse, no va a acabar con esa realidad. Lo que ha cambiado, que es muy importante, y eso es un mensaje para los políticos y los ideólogos y las universidades peruanas, no es una rivalidad entre socialistas y capitalistas, es una rivalidad entre capitalistas. El mundo es capitalista. El problema es que el mundo no tiene gobierno. Eso es la otra realidad que está saliendo. Las Naciones Unidas dicen no hay derecho a esto, la OMS dice, y ya estamos viendo que hay un sistema que se ha creado, un sistema de derecho basado sobre convenciones, basado sobre contratos sociales obedecidos, sin los cuales realmente perecemos todos, pero no tienen gobierno. Es verdaderamente la mano invisible de Adam Smith que está ahí. Y la otra cosa que sabemos es, como dijo De Gaulle, nunca va a subsistir estas organizaciones supranacionales, todavía no ha llegado ese momento. Y nos hemos repartido el mundo en base a naciones. En los Estados Unidos, Trump dice hay que cerrar fronteras o no hay que cerrar fronteras. En el Perú, Vizcarra dice la misma cosa. En Egipto es su militar. En otras palabras, como nación ya estamos absolutamente solos. Y por otro lado, eso de desplegar buques, de mandarlos a China, eso va a durar muy poco. Mete usted 4 buques norteamericanos, 2 submarinos americanos y a todos les va a dar coronavirus, porque están juntos. Entonces, esa capacidad de poder es show. Yo no creo en eso. Lo que hay es rivalidad. Lo que sí va a venir es quizás otro Bretton Woods, ¿no? Es decir, nos vamos a tener que poner de acuerdo en alguna forma u otra cómo seguimos dividiéndonos el trabajo, ¿no? Y si en el Perú triunfa la idea de que esto es un fracaso del capitalismo, pasó. El capitalismo ya triunfó en 1989. Lo que estamos descubriendo es que dentro del capitalismo hay varias maneras de manejarlo, ¿no es cierto? Hay varias maneras de manejarlo. Una es la China, ¿no? Hay una especie de conjunción con el Estado, pero no se olviden también de una cosa que es muy importante, porque esto se va a complicar en términos de entenderlo. Viendo las cifras del Banco Mundial para calcular la informalidad, es muy difícil calcular la informalidad. ¿Cómo calcular cuánta gente está fuera de la ley? Es mucho más fácil decir cuánta gente paga impuestos a la renta, cuánta gente está inscrito en un registro oficial, dentro del cual yo sé dónde tengo que poner el cheque, dar un bono de ayuda, ¿no es cierto? ¿Cómo fiscalizar? Bueno, entonces la manera como calculan en el Banco Mundial, hace ya algunos años de esto, es saber
cuál es el sector formal. Y a partir de eso, entonces, definir todo el resto como informal, que son los que no pueden formar capital, ¿no es cierto? Y que no tienen responsabilidad limitada y empresas que pueden globalizarse. Bueno, en China, el sector informal en ese sentido vendría a ser 63% de total economía. 6,3. 6,3. Entonces, la informalidad no es una exclusividad peruana. El hecho de lograr un sistema de derecho en el cual todo el mundo esté homogéneo, ese es el tiro, porque en ese momento ya se ha legitimizado. Pero donde haya libertad política y libertad económica. Claro, pero ellos le van a decir... Esa es la gran diferencia con China. Bueno, pero yo le voy a decir, libertad política, evidentemente, si hay un solo partido político en China, a diferencia de los Estados Unidos y los países europeos, no hay lugar de duda cuál es más democrático. Pero si lo comparamos con nosotros, día a día, un comité popular chino tiene más derecho de enmendarle la plana a su presidente que una organización popular peruana. Ya lo ha visto, ahí está la Comisión de Reactivación. ¿Dónde están los informales? Y si usted quiere a la empresa privada, ahí está Miguel Vega Alviar luchando heroicamente para hacer entre 10 otras personas que no son del sector privado, tratar hasta de vez en cuando, en la medida de lo que es posible, defender el sector informal. Entonces la idea es la siguiente. Hay dos formas democráticas. Uno es cuando nosotros vamos a elegir presidente vera verde, podemos decirnos entre nosotros. Pero cuando usted quiere pasarle un dato al gobierno, no estoy hablando de Estados Unidos ni Europa, usted no tiene esa posibilidad en el Perú, salvo 5,5. O si es primo hermano. Así es. O si los dos somos de Arequipa. Pero no hay sistema institucional, cosa que los chinos tienen algo que decir. Bueno, doctor, infinitamente agradecido por esta interesante conversación. Se nos ha acabado el tiempo. Muy agradecido por estos diálogos y que sea el inicio, pues, de una serie de reuniones. Ahora que ya las reuniones no pueden ser físicas, yo le agradezco infinitamente, doctor de Soto. Yo te agradezco mucho haberme invitado a Víctor Andrés, y por supuesto esto que nos reunamos más frecuentemente depende de ti. Yo no tengo un canal, yo no tengo un programa. Así será, doctor. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Gracias, amigos. Esto ha sido Los Diálogos del Mundo.